¿Alguna vez has sentido que todo lo que crees saber sobre ti mismo es solo una historia inventada, una imagen que no es realmente tú? ¿Y si esa identidad que te define no fuera más que una ilusión que te aleja de tu verdadera esencia? Imagina por un momento que todo aquello que crees saber sobre ti mismo es solo una historia que te han contado. Una narración que has repetido tantas veces que se ha convertido en tu verdad absoluta, pero que en realidad es una ilusión construida por tu mente. ¿Qué pasaría si te dijera que la identidad que defiendes con tanta seguridad es, en realidad, un espejismo que te aleja de tu esencia más profunda? Esta idea puede sembrar miedo, incertidumbre y una sensación casi paralizante de pérdida de control. Pero también despierta una curiosidad potente que no podemos ignorar. ¿Quién eres realmente si no eres la suma de tus pensamientos, emociones, roles o etiquetas? ¿Qué sobra cuando despojamos al yo de sus capas superficiales? A lo largo de la historia, muchos han enfrentado este mismo cuestionamiento y han pagado un precio alto por ello. Filósofos, científicos y místicos han puesto en jaque las certezas establecidas, enfrentándose no solo a sus propias dudas, sino a un rechazo feroz de la sociedad. Sócrates fue condenado por desvelar incómodas verdades, Galileo encarcelado por cuestionar el universo, Chas ignorado por desafiar la ortodoxia científica de su tiempo. Estas figuras brillantes vivieron, y a menudo sufrieron, la paradoja de ser demasiado conscientes para encajar sin perderse a sí mismos. Y es precisamente esta tensión entre la inteligencia profunda y la necesidad humana de seguridad lo que hoy vamos a explorar. Porque entender esta contradicción no solo nos brinda perspectiva histórica, sino que activa un proceso neurobiológico fundamental en nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso está diseñado para buscar estabilidad, orden y predecibilidad, y ante lo desconocido se dispara la alarma interna. Así se genera ese miedo visceral que sentimos cuando nuestro yo se pone en duda. Es más fácil aferrarse a las etiquetas sociales, a las historias que nos definen, que arriesgarnos a enfrentar el abismo de la autenticidad. Pero esta aparente seguridad es una cárcel que limita nuestro crecimiento y no nos permite vivir en plenitud. Entonces, la gran pregunta emerge como un desafío que prende el fuego de la introspección: ¿estamos realmente conectados con quienes somos, o vivimos atrapados en una versión fabricada y aceptada socialmente? En este instante, mientras escuchas estas palabras, tu mente busca respuestas, pero también siente la inquietud de lo desconocido. Esa inquietud, aunque incómoda, es el primer paso hacia un despertar. Porque solo cuando reconocemos que no somos quienes pensamos que somos podemos comenzar a desenredar la ilusión y abrirnos a una verdad más profunda, una realidad fluida y en constante transformación. En este viaje que ahora iniciamos juntos, te invito a cuestionar, a sentir y a desafiar esa identidad que tanto te ha definido. No para destruirla sin más, sino para comprenderla desde un lugar más amplio y compasivo. Porque en la resistencia, en la duda y en la incertidumbre está la semilla de la libertad. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente más allá de todas las etiquetas y pensamientos? El camino es desafiante, pero la recompensa es una vida más auténtica y libre. Adelante, acompáñame en este recorrido por las profundidades de la mente y del ser. Desde hace siglos, la humanidad ha sentido una profunda necesidad de definir quiénes somos, de agarrarnos a un yo estable que sirva como ancla en medio del caos del mundo. Sin embargo, esta necesidad de identidad fija también es la raíz de uno de los conflictos más universales, el choque entre la profundidad del pensamiento y la rígida estructura social. Cuando una persona comienza a cuestionar las piezas básicas de su propia identidad, sus creencias, sus roles, sus emociones, no solo enfrenta dudas internas, sino también una resistencia intensa del entorno. Esta resistencia no es casual, ni solo producto del rechazo social superficial. Tiene una base neurobiológica y psicológica profunda que merece ser entendida para superar el miedo y la soledad que a menudo acompañan al cuestionamiento existencial. Nuestro sistema nervioso, y en particular la actividad de su sistema reticular activador ascendente, SRAA, está diseñado para seleccionar información que asegure nuestra supervivencia y bienestar inmediato. Lo que resulta estable y predecible activa circuitos de recompensa, liberando dopamina, la molécula del placer y la motivación, mientras que lo incierto y lo desconocido dispara circuitos de alerta y temor. Por eso,
el cerebro tiende a rechazar lo que desafía los modelos internos de realidad, incluyendo nuestra propia narrativa de identidad personal. Cuando alguien comienza a dudar del yo que ha estado repitiendo durante años, esta percepción genera una especie de amenaza para el sistema emocional colectivo a su alrededor y para la mente individual también. Esta amenaza se traduce en miedo, ansiedad y un fuerte impulso de defender la identidad propia mediante etiquetas, roles sociales y creencias inamovibles. Desde la psicología evolutiva, se entiende que esta defensa es un mecanismo para mantener la cohesión social, que es fundamental para la supervivencia humana. La pertenencia a grupos definidos, con reglas claras y roles establecidos, brinda seguridad y reduce la incertidumbre existencial. Pero el precio es alto. La identidad fija limita la exploración, el crecimiento y la aceptación de la complejidad real del ser humano. Al cuestionar las identidades socialmente aceptadas y los marcos mentales habituales, el pensador profundo se encuentra en el centro de una tormenta. Por un lado, siente un impulso hacia la autenticidad y el descubrimiento interior. Por otro, una fuerte presión social que tiende a marginar, etiquetar o incluso silenciar ideas diferentes. Esta tensión genera sentimientos de aislamiento y soledad que muchos describen con palabras como estar fuera de tiempo, no encajar o ser un extraño entre los demás. Pero más que una simple experiencia social, este aislamiento es un reflejo del conflicto neurológico entre la necesidad de pertenencia y la búsqueda de sentido personal. Históricamente, figuras icónicas que han desafiado las normas de su época han pagado un precio emocional y social muy alto. Sócrates fue condenado precisamente por cuestionar las creencias fundamentales de su sociedad, lo que supuso un rechazo y una sentencia fatal. Galileo enfrentó el exilio y la censura por sus ideas revolucionarias que quebraban el consenso del universo geocéntrico. Nikola Tesla, pese a sus brillantes inventos, fue marginado y olvidado porque su visión no encajaba en los intereses centrados del poder. Estas experiencias reflejan un patrón que no es solo anecdótico, sino que refleja la dinámica de exclusión que la sociedad aplica cuando la estabilidad del nosotros se siente amenazada por el pensamiento libre y profundo. Este rechazo, aunque doloroso, tiene otra cara menos visible y profundamente liberadora, es la chispa que activa la neuroplasticidad cerebral. Cuando enfrentamos la incomodidad de lo desconocido y el aislamiento provocado por nuestras diferencias, el cerebro se ve obligado a reconfigurarse, a adaptarse y a generar nuevas conexiones neuronales. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, permitiéndonos superar limitaciones pasadas y abrirnos a nuevos modos de ser y pensar. Así, el sufrimiento y el conflicto no solo son inevitables, sino fundamentales para el crecimiento y la transformación personal. Para navegar esta paradoja entre aislamiento y crecimiento, es vital desarrollar herramientas emocionales y cognitivas que permitan sostener el cuestionamiento existencial sin caer en la desesperanza o en la resignación. La empatía hacia uno mismo y hacia los demás juega aquí un rol crucial. Comprender que la resistencia que sentimos o que recibimos no es un ataque personal, sino una reacción natural del sistema tanto interno como externo, otorga una perspectiva más amplia y compasiva. Esto facilita mantener la claridad y la serenidad necesarias para continuar profundizando en el autoconocimiento y compartir esa profundidad con otros, sin que el miedo o la rigidez nos paralicen. Además, aprender a modular la comunicación para evitar activar defensas automáticas en quienes nos rodean puede transformar la experiencia del rechazo en un puente para el diálogo y la conexión verdadera. Utilizar ejemplos históricos, narrativas poéticas y citas filosóficas reconocidas no solo enriquece el discurso, sino que despierta la curiosidad y activa circuitos de recompensa en la audiencia, haciéndola más receptiva y abierta. En este sentido, el pensador profundo no es solo una víctima de la sociedad, sino un potencial agente de cambio que, gracias a su capacidad de adaptación cerebral y emocional, puede expandir los límites del pensamiento colectivo. Reconocer esta dinámica interna y externa transforma radicalmente la experiencia del pensador profundo. De ser un extraño relegado a la periferia, puede convertirse en un catalizador para nuevas formas de convivencia, basadas en la apertura, la flexibilidad y la autenticidad. Pero para llegar a ese punto es necesario atravesar un proceso que requiere valentía, paciencia y autocompasión, así como el compromiso de no conformarse con la superficialidad ni con las etiquetas que la mente impone para sentirse segura.
Por último, es fundamental entender que esta tensión entre identidad fija e identidad en flujo no es un problema a resolver, sino una condición esencial del ser humano. La clave no está en aferrarse ni en renunciar, sino en aprender a habitar esa incertidumbre y ambigüedad con confianza y belleza. Solo entonces podemos trascender la ilusión de la identidad y descubrir la vastedad de quien realmente somos, mucho más allá de las palabras, roles y pensamientos que creemos que nos definen. El desafío está planteado. ¿Aceptas la invitación a explorar lo desconocido que hay en ti y a romper con la prisión de la identidad ilusoria? Hasta ahora hemos recorrido un camino lleno de interrogantes, resistencias y desafíos internos que surgen al cuestionar la identidad que creemos tener. Pero existe un fenómeno fascinante que pocas veces se menciona en este proceso de autodescubrimiento, el sesgo de exclusividad informacional. Nuestro cerebro tiene una marcada preferencia por sentir que posee un conocimiento especial, único, algo que otros no saben o no han logrado comprender. Esta necesidad va más allá de la simple curiosidad, está profundamente arraigada en nuestra estructura cognitiva y afecta tanto cómo procesamos la información como cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Este sesgo puede ser un arma de doble filo, pero si lo comprendemos y aprendemos a aprovecharlo, puede facilitar una transformación sorprendente. En esencia, el sesgo de exclusividad informacional nos impulsa a buscar pistas, verdades ocultas, llaves secretas para entender mejor la realidad. Esto tiene una función evolutiva positiva. Ser portadores de información valiosa nos conecta con el estatus social, fortalece nuestra confianza y nos protege. Pero este mismo impulso puede ser seductor cuando hablamos de la identidad. La mente puede tentarnos a pensar que yo sé quién soy realmente, que yo he descubierto la verdad que nadie más ve y así crear una versión exclusiva y cerrada de nosotros mismos. Esta ilusión puede ser tan restrictiva como la identidad fija a la que queremos liberarnos, solo que disfrazada de conocimiento privilegiado. Aquí se manifiesta otro tipo de prisión mental, la identificación con una versión privilegiada del ser, que nos hace diferentes pero a la vez nos aísla de una conexión más amplia y auténtica. La clave para transformar esta dinámica no reside en renunciar a la búsqueda de verdad, sino en abrazar la sabiduría de que el verdadero conocimiento sobre quienes somos es un proceso fluido, compartido y en constante expansión. La exclusividad, en este sentido, no es una posesión estancada, sino una puerta abierta hacia nuevas perspectivas. Cuando entendemos que nuestro yo no está grabado en piedra ni es propiedad privada, empezamos a experimentar un cambio profundo. El ego, que antes velaba celosamente esa identidad singular, se abre para aceptar la multiplicidad, la impermanencia y la interconexión. Esta apertura conecta con algo mucho más grande que la mente individual, una conciencia compartida, un campo donde la identidad deja de ser una frontera y se convierte en un diálogo dinámico con el presente y con los demás. El despertar a esta realidad hace que el miedo, la soledad y la rigidez de la identidad fija se disuelvan paulatinamente. Lo que antes se sentía como amenaza comienza a ser reconocido como oportunidad. La resistencia interna se acompasa con la neuroplasticidad, permitiendo la reconfiguración de nuestras conexiones cerebrales y abriendo paso a estados más amplios de conciencia y autenticidad. Además, esta revelación tiene un impacto social y comunitario profundo. Al salir del paradigma de la identidad exclusiva y fija, dejamos de competir por etiquetas y roles y entramos en espacios de empatía y escucha genuina. No buscamos probarle a nadie quiénes somos, porque la necesidad de validación externa pierde fuerza. En su lugar, creamos vínculos basados en la aceptación y la vulnerabilidad compartida. En la práctica, esta transformación se traduce en un cambio de vida palpable, mayor libertad para cambiar sin miedo, menos juicio hacia uno mismo y hacia los demás, y un sentido renovado de pertenencia que no depende de rígidos criterios sociales. La persona que ha integrado esta revelación se convierte en un faro para quienes todavía están atrapados en la ilusión de una identidad rígida. Su ejemplo invita a otros a cuestionar sin temor y a explorar con apertura, generando una cadena de evolución colectiva. Podemos ver este fenómeno reflejado en movimientos culturales y espirituales que valoran la autenticidad, la diversidad y la conexión profunda. Estas corrientes emergentes no pretenden imponer una nueva identidad, sino fomentar la expansión y la libertad interior. Sin embargo, el camino no es lineal ni exento de obstáculos.
la mente tiende de forma natural a volver a refugiarse en la seguridad de opiniones fijas y roles conocidos. Por eso, la práctica constante de la observación consciente y la autocompasión son herramientas esenciales para sostener la transformación. Es importante no juzgarse por los retrocesos, sino entenderlos como parte del proceso de equilibrar el campo interno. Así, la revelación exclusiva que abre la puerta hacia la libertad no es un conocimiento cerrado o definitivo, sino una invitación continua al diálogo abierto con uno mismo y con el mundo. Es reconocer que no somos lo que pensamos, pero que ese no ser es un espacio vasto, creativo y profundo, donde la identidad auténtica brota sin esfuerzo. Para concluir esta etapa de la travesía, te propongo hacer una pausa y contemplar. ¿Podrías permitirte soltar la necesidad de tener una identidad exclusiva, única y fija? ¿Estarías dispuesto a compartir tu viaje sin la máscara de la certeza, invitando a otros a acompañarte sin juicios? En esta entrega del conocimiento reside la mayor fuerza para la transformación, porque al dejar que la exclusividad informacional se vuelva puente y no barrera, nos abrimos a una vida más libre, auténtica y rica en sentido. Así, la paradoja de la identidad se resuelve en un abrazo amplio y amoroso a la incertidumbre, descubriendo que, en realidad, tú no eres quien pensabas ser, sino mucho más. Después de atravesar el desafío de enfrentar la ilusión de una identidad fija y descubrir el sesgo de exclusividad informacional que tantas veces limita nuestra libertad, llegamos a un punto de inflexión, la consolidación de la conquista interna. Este es el momento en que el conocimiento se transforma en sabiduría, y la transformación deja de ser un concepto para convertirse en experiencia viva y palpable. En este instante crucial, el cerebro se prepara para una liberación poderosa de dopamina, esa sustancia química vital que activa los circuitos de recompensa y motivación, creando una sensación profunda de placer, satisfacción y vitalidad. Pero, ¿cómo podemos activar conscientemente esta neuroquímica de la libertad? Para empezar, es fundamental integrar la práctica de la observación consciente, ese ejercicio que nos permite mirar sin juzgar los pensamientos, emociones y sensaciones que surgen en nosotros. Al hacerlo, el cerebro responde premiándonos con pequeñas dosis de dopamina que refuerzan el comportamiento saludable y expansivo. Por ejemplo, cuando observamos la incertidumbre de la identidad, es decir, aceptamos que no somos un yo fijo ni una historia cerrada, podemos sentir una mezcla intensa de emoción y alivio que activa nuestros centros de recompensa. Esta experiencia es un puente directo hacia la sensación de libertad, porque estamos abandonando la prisión mental de la rigidez y abriéndonos a una fluidez llena de posibilidades. Además, las prácticas de gratitud tienen un efecto neurológico similar. Al enfocarnos en lo que está presente y expresar agradecimiento sincero, el cerebro libera casi de inmediato dopamina y serotonina, lubricando las conexiones neuronales que sustentan el bienestar y la apertura emocional. Reconocer la valentía que implica cuestionar la identidad, la resistencia superada y la invitación a estar presentes en la vulnerabilidad nos conecta con un sentido profundo de logro y pertenencia. Otro catalizador potente para esta liberación neuroquímica es la conexión auténtica con otros. Compartir las ideas, vulnerabilidades y descubrimientos en un espacio seguro, libre de juicios, estimula la liberación de oxitocina, conocida como la hormona de la confianza y el vínculo social. Esta neurohormona potencia a su vez la dopamina, generando una espiral positiva que fortalece la motivación para seguir explorando y sosteniendo la nueva perspectiva de identidad fluida y expansiva. Imagina ese momento en que te encuentras rodeado de personas que también están en este camino, dialogando con apertura, escuchando sin apresurar respuestas, celebrando cada avance y sosteniendo cada duda con respeto. Esa experiencia comunitaria es un verdadero combustible para el alma, un refugio neuroquímico y emocional que transforma la travesía solitaria en una aventura compartida y llena de sentido. En medio de esta integración, músicos, poetas, artistas y filósofos nos muestran que la belleza estética funciona como un disparador poderoso de dopamina. La música que nos emociona, las imágenes que nos inspiran, las palabras que nos conmueven, activan circuitos cerebrales que no solo estimulan el placer sino que también amplían nuestra capacidad de percepción y empatía. Por ello, rodearte de belleza, sea en la naturaleza, en el arte o en la expresión humana, se vuelve una estrategia vital para consolidar el despertar de la identidad auténtica. También la práctica del movimiento consciente,
como el yoga, la danza o el tai chi, conecta la mente con el cuerpo de forma integral, liberando endorfinas y dopamina que aumentan la sensación de bienestar y presencia. Al sincronizar la respiración con el movimiento, se calma el sistema nervioso y se crea un estado de flujo donde la identidad rígida pierde peso y emerge la experiencia viva del ser en expansión. Para sostener esta conquista, es fundamental aprender a reconocer las señales internas que indican cuando el ego intenta recuperar el control con sus viejos relatos y resistencias. Estos momentos son oportunidades doradas para despegar compasión hacia uno mismo, volteando la mirada interna con ternura y entendimiento. Al hacerlo, se activa la liberación de dopamina como premio a la autocompasión y la aceptación plena, reafirmando la motivación para continuar profundizando y ampliando la percepción. El clímax de este proceso ocurre cuando comprendemos que la verdadera identidad es menos una posesión y más un flujo constante, una danza entre el estar y el ser que se manifiesta en cada instante vivido sin máscaras ni etiquetas. Esta conciencia produce una sensación de expansión y ligereza equiparable a la subida de una montaña nevada o al vuelo de un ave libre en el cielo abierto. En este estado, el cuerpo se siente liviano, la mente clara y el corazón abierto, mientras la dopamina, la serotonina y la oxitocina se combinan para brindar una profunda felicidad que no depende de factores externos ni de validaciones sociales. De esta manera, la identidad se redefine no como un quién fijo, sino como una capacidad infinita de exploración, expresión y conexión. La ilusión de ser solo lo que alguna vez creímos o socialmente esperaron que fuéramos se disuelve ante la certeza de que somos puro movimiento, pura vida en constante renovación. Es aquí donde reside la verdadera libertad, en soltar la prisión mental y emocional del yo limitado para abrirnos al misterio radiante de la existencia plena. Esta liberación tiene un impacto directo en todos los ámbitos de la vida. Las relaciones interpersonales se vuelven más auténticas y profundas, ya que dejamos de buscar validación y comenzamos a ofrecernos con honestidad y vulnerabilidad. La creatividad florece sin ataduras porque el miedo al juicio pierde fuerza. La toma de decisiones se vuelve más intuitiva y menos condicionada por patrones rígidos. Profundizar en esta experiencia demanda perseverancia, pero cada paso hacia la libertad pone en marcha un círculo virtuoso donde la motivación y la felicidad se autofortalecen. Para que puedas activar este clímax en tu propia vida, te propongo algunos ejercicios prácticos que combinan ciencia y espiritualidad. 1. Observa durante 5 minutos tus pensamientos sin intentar cambiarlos. Nota cualquier hábito de aferrarte a definiciones sobre ti mismo y permítete soltarlas conscientemente. 2. Expresa 3 cosas por las que estás agradecido en este momento, sintiendo realmente esa gratitud extenderse en tu cuerpo. 3. Busca un espacio para compartir tus reflexiones existenciales con alguien de confianza, sin miedo a ser juzgado, solo con la intención de ser escuchado y comprender. 4. Dedica unos minutos a escuchar una pieza musical que te emocione profundamente, sincronizando tu respiración con la melodía. 5. Practica algún movimiento corporal suave, prestando atención a cómo se siente tu cuerpo y cómo se relaja tu mente. Integrar estas prácticas activa las vías neuronales que sostienen el cambio y permiten experimentar con intensidad el placer y la liberación que nacen de abrazar la identidad auténtica, fluida y expansiva. Así, el proceso de cuestionar y desapegarse de una identidad rígida se transforma en un camino gozoso y liberador, donde la dopamina se convierte en aliada para construir una vida plena. En definitiva, este clímax revela que no eres simplemente quien creías ser. Eres un universo en movimiento, una danza perpetua de conciencia y experiencia, capaz de reinventarse sin miedo y sin límites. Y ese descubrimiento no es solo un hecho mental, sino una vivencia neuroquímica que llena el cuerpo y el alma de éxtasis, motivación y profunda alegría. ¿Estás listo para habitar plenamente esta nueva identidad y celebrar la libertad que te espera? Hemos recorrido un trayecto profundo y transformador, que nos ha llevado desde la seguridad aparente de una identidad fija hasta la liberación expansiva de una conciencia fluida y auténtica. Ahora, frente a ti, se abre un espacio poderoso, el momento de integrar todo lo aprendido y de tomar la decisión consciente de vivir desde esta nueva comprensión. Quiero recordarte algo fundamental: no eres la historia que te han contado, ni las etiquetas que te han impuesto, ni las certezas que tu mente quiere aferrar. Eres mucho más.
Eres un ser en constante evolución, capaz de renacer una y otra vez, de abrirse a lo desconocido con valentía y compasión. Este despertar no es un destino lejano o una meta inalcanzable, sino un proceso que ocurre aquí y ahora, en cada respiración, en cada instante de posibilidad. Tal vez sientas miedo, incertidumbre o resistencia. Eso es perfectamente natural y humano. Permítete sentir esas emociones sin juzgarlas. Son señales de que tu mente está a soltar antiguas estructuras que le daban seguridad y aunque no siempre sea cómodo, es el camino hacia la libertad más auténtica. Te invito a que veas cada desafío interior como una puerta que se abre a nuevos horizontes. Piensa en cómo sería tu vida si pudieras liberarte de esas voces internas que te dicen quién debes ser, qué debes sentir o cómo debes actuar. Imagina la ligereza y la creatividad que surgirían al saber que tu identidad no es una limitación, sino un campo abierto de posibilidades infinitas. Esta transformación también invita a una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. Cuando soltamos la necesidad de controlar cómo nos perciben o de defender un yo rígido, abrimos espacio para relaciones más auténticas y enriquecedoras. La vulnerabilidad se convierte en un puente y la empatía en una fuerza que nutre y sostiene. Ahora te invito a mirarte con respeto y asombro. ¿Qué sentirías si reconocieras en ti esa inmensidad y libertad que quizás aún no has explorado? ¿De qué maneras podrías comenzar a vivir desde esa verdad, sin miedo y con curiosidad? Me gustaría que compartieras esas reflexiones en los comentarios. ¿Qué partes de este viaje te resonaron más? ¿Qué temores o esperanzas afloraron al escuchar estas palabras? Tu experiencia puede inspirar a otros a iniciar su propio camino hacia la autenticidad. También te animo a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con quienes sientas que necesitan esta invitación. Cuanto más tejamos una comunidad de conciencia y apertura, más fuerte será el impulso para transformar no solo nuestra vida, sino también la realidad que nos rodea. Recuerda, no se trata de buscar la perfección, sino de honrar nuestra humanidad con honestidad y amor. La pregunta que dejo para ti hoy es esta: ¿estás dispuesto a cuestionar todo aquello que creías inamovible, para descubrir quién eres en verdad? ¿Estás listo para soltar la ilusión de un yo cerrado y permitir que emerja la vastedad de tu ser? Te desafío a que no dejes estas preguntas sin respuesta, a que no las relegues a un pensamiento superficial. Dedica un momento cada día para escucharlas profundamente y observa qué surge. Todo cambio significativo comienza con una pregunta valiente y una acción consciente. Porque en última instancia, tú no eres quien pensabas ser. Eres mucho más, y ese mucho más espera ser descubierto y vivido con plenitud. Gracias por acompañarme en este viaje de revelación y libertad. Te espero en los próximos encuentros para seguir explorando y creciendo juntos. Hasta entonces, camina con valor en la senda de tu auténtica identidad.